En este día lunes vamos a conversar sobre el segundo aspecto de la soberanía de Dios. Y este segundo aspecto está íntimamente ligado, relacionado, hermanado con el que estudiábamos el día de ayer. El día de ayer hablábamos del aspecto de la creación, Dios como creador. Y el aspecto de hoy es Dios como rey, es decir, el Señor reina. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Salvador. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido misericordioso con nosotros y en tu palabra tú nos ayudas a comprender tu reino, ese reino maravilloso del cual lamentablemente fuimos expulsados a causa del pecado, pero que tú te has encargado de devolvernos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del tema de El Señor reina, definitivamente los Salmos es un libro con esos 150 cantos en los que vamos a reconocer que si no fuera porque Dios reina supremo, quizá este mundo hace mucho tiempo se habría autodestruido. No solamente nos presenta la Biblia a Dios como creador, sino que lo vemos interesarse en nuestros asuntos. Una cosa es que sea el creador, hay una creencia que es el deísmo, que dice que sí, hay un Dios creador, pero al final nos dejó a nuestra suerte. La Biblia no presenta eso. La Biblia dice, Dios no solamente es el creador, sino que es el gobernante. Y como gobernante tiene derecho a decidir sobre la vida del universo. Y sus decisiones están marcadas siempre por la justicia, por la equidad, por la bondad, porque son los atributos de nuestro Dios. Cuando estudiamos en la Biblia algunos salmos, hoy vamos a ir al Salmo 97, nos encontramos, no es el único salmo por cierto, pero nos encontramos con que los salmistas tratan de hacernos ver la extensión del territorio de Dios. Como el salmista está viendo este planeta, y podríamos decir, está viendo el territorio de Israel, el salmista se concentra justamente en ese territorio, en este planeta. Le interesa que nosotros comprendamos que lo que Dios hace es porque Él es el rey de este planeta, de cada rincón de este planeta. Ahora, ayer ya establecíamos por qué. Porque Él es el rey de cada rincón de este planeta. Porque Él lo creó, salió de sus manos. Todo lo que hay aquí comenzó en las manos del Creador. Lamentablemente el pecado afeó las cosas, el pecado puso esa mancha sobre este mundo que se convirtió en una mancha en el universo de Dios, pero Dios se ha encargado de resolver eso. Y justamente esta semana también vamos a estudiar que cómo Dios resuelve estos asuntos es uno de los aspectos de la soberanía de Dios. Así que Dios como rey, miren cómo comienza el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El salmista está delimitando todo el territorio de Dios. Luego dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y aunque lo vamos a ver como un aspecto separado más adelante, cuando veamos a Dios como legislador, es decir, como juez, y vamos a verlo ahí en su relación con la ley, vamos a destacar ahora el hecho de que Dios es tan justo, tan bueno, que el cimiento de su trono es la ley, es la justicia, es el juicio. Ahora, a veces uno puede un poco divagar en estos temas y pensar, ¿a qué se refiere esto? Porque estos conceptos para nosotros son abstractos. La justicia, el juicio, para la mente moderna, la mente occidental moderna, estos conceptos son abstractos. Sin embargo, para el judío esto era tan concreto por una simple y sencilla razón. Los judíos siempre tenían en mente la idea del arca del pacto. El arca del pacto era donde se manifestaba la Shekinah, que es la presencia de Dios. Y lo que estaba en el arca del pacto eran los 10 mandamientos. Así que para un judío saber que el trono de Dios, es decir, el arca del pacto, tenía como base la justicia, significaba que tenía como base los 10 mandamientos, los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Es decir,
el judío entendía que la justicia de Dios se aferraba a algo concreto, tenía algo concreto a qué aferrarse. Y esto es importante a la hora de delimitar lo que aprendemos sobre estos pasajes, porque vean ahora lo que dice el verso 5, hablando de Jehová, de nuestro Dios, como el supremo soberano de la tierra. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Y ahora, verso 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Pero noten que aquí nos invita, siendo que ya leímos antes que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, y que eso se refiere al arca del pacto y a los 10 mandamientos que estaban en el arca del pacto, aquí ahora nos dice que debemos aprender a aborrecer el mal. ¿Cómo sabemos qué es el mal que hay que aborrecer? La manera en que lo sabemos es yendo al fundamento del trono de Dios, es decir, los 10 mandamientos. ¿Notan? Porque como todo rey, él tiene su legislación, la cual es la base de todo lo que él hace. Y él jamás va a violar su legislación. Porque ¿se imagina usted qué sería del universo si nuestro Dios fuera como nuestros gobernantes terrenales, que cuando no les conviene una ley la mueven, la acomodan, la cambian o definitivamente la quitan? Dios no es así. Por eso la Biblia dice que Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, porque no necesita cambiar, porque Él es perfecto de manera absoluta. Entonces podemos confiar en Él como Rey. Y eso es lo que nos está transmitiendo el salmista, y por eso nos hace una invitación a nosotros y nos dice: ahora los que amáis a Jehová, porque el fundamento de nuestra relación con nuestro Rey debe ser el amor, jamás el temor, sino el amor. Y Él nos invita a los que amáis a Jehová a aborrecer el mal. Claro, ¿por qué? Porque el mal solo nos separa de Dios, del único que realmente quiere y puede hacernos bien. Dice luego: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y aquí nos muestra cómo Dios está actuando, porque aunque el tema de Dios como juez lo veremos más adelante, sí me gustaría destacar el hecho de que Dios, que es el creador y que es el sustentador de este mundo y del universo entero, tiene cuidado de que sus hijos estén protegidos contra el mal. No, y quiero ser muy claro en esto, no quiero decir que no vayamos a enfrentar situaciones difíciles, porque vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. Y hay que reconocer esa realidad. Y a veces olvidar esa realidad es la que nos mete en problemas. Es la que a veces nos lleva a exclamar: ¿dónde está Dios? El olvidar que vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Pero Dios como Rey nos enseña en los Salmos, aunque hoy solo hemos tocado el Salmo 97, pero Dios como Rey nos enseña que podemos confiar que Él hará justicia, que en el momento oportuno, siendo que la justicia y el juicio son el fundamento de su trono, Él va a hacer justicia, y los que lo aman van a ser librados completamente del mal. Ese momento se acerca. Cristo Jesús viene por segunda vez muy pronto, y Él establecerá de una vez por todas ese reino de gloria que ahora nosotros podemos anhelar y que podemos ver por fe. Ahora, es verdad que el reino de Dios es desafiado constantemente por los impíos. Por eso decía antes, vivimos esta realidad en la que los impíos van a tomar sus decisiones en contra de Él, y Dios respeta la libertad. Y eso implica que tiene que respetar las consecuencias de cada decisión, sea que la tomemos nosotros o que la tomen otros. Pero al final Él pondrá orden en todas las cosas, porque aunque el impío se rebele contra Dios, aunque el impío aquí se refiere al que no quiere la justicia y el juicio de Dios. A eso se refiere, al que no quiere la justicia y el juicio de Dios. Y aunque el impío, el malvado,
no quiere nada con Dios, no quiere una relación con Dios y afecta a los hijos de Dios, Dios va a poner orden. Dios pondrá un punto final, porque no se burlarán para siempre del Señor, ni tampoco del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros entonces? Aguardar con paciencia y tener esperanza, porque eso nos enseñan los salmos. Jehová reina, es decir, Él no ha perdido el trono, Él sigue siendo el rey y afirmará su trono y su justicia cuando Jesús venga por segunda vez y ponga punto final a la historia del pecado en este mundo y en el universo entero. Así que podemos confiar en nuestro Rey. Y como nuestro Rey, y aunque creo que esa faceta no se va a tocar acá esta semana, también podemos decir, como nuestro Rey y nuestro Padre, usted y yo podemos estar seguros. Porque el Rey del universo nos ha adoptado como sus hijos. Y quería destacar esto, aunque no se vaya a tocar en la semana, porque eso debería darnos esperanza para enfrentar las pruebas que cada día enfrentamos. Sé que tal vez usted en este momento puede estar pasando por una situación en la que piensa, ¿cómo es posible que si Dios es Rey, me deje pasar por esto, si Él dice que yo soy su hijo? Y como ya vimos uno de los salmos la semana pasada, y yo he tratado de hacer las cosas bien. Y puede ser que se nos crucen esos pensamientos por la cabeza. Pero quiero recordarle lo siguiente. El mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, pasó por el valle del sufrimiento para asegurarnos que pase lo que pase, no debemos desfallecer, porque aunque el mundo se ponga en contra nuestra, finalmente Dios es el Rey y Él pondrá su justicia sobre este mundo. Él hará justicia. Su juicio será una realidad, es una realidad. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en eso y vivir con esa esperanza y vivir alegres de saber que pertenecemos al reino de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a amarlo con todo el ser, porque eso también nos capacitará para dejar el mal, para no solamente dejarlo, sino como dice el texto, para aborrecer el mal. Amemos a Dios, démosle todo nuestro ser. Vamos a orar, agradeciendo por las misericordias del Señor. Querido Padre, gracias te damos, porque tú eres bondadoso, porque tu amor es para siempre y porque nos permites la bendición de poder aprender un poco más de tu palabra. Reconocemos que tú eres Rey y te pedimos perdón cuando hemos desafiado tu soberanía y te rogamos ayúdanos para no caer en la idolatría de la autosuficiencia y tampoco en la idolatría de depender de otras cosas, sino ayúdanos a entregarnos por completo a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.